Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Palencia y estás viendo El Nerd del Trauma. En este video te quiero hablar sobre la teoría polivagal. La teoría polivagal es uno de los fundamentos más importantes que existen para poder hablar de la fisiología del trauma, todo lo que tiene que ver con el trauma y el sistema nervioso. La teoría polivagal básicamente es un mapa que nos regaló el doctor Stephen Porges para poder comprender cómo está estructurado nuestro sistema nervioso, específicamente nuestro sistema nervioso autónomo. Desde hace bastante tiempo, un doctor llamado John Newport Langley acuñó el término sistema nervioso autónomo y le puso ese nombre porque descubrió que este sistema funciona de manera automática e inconsciente, o sea que no tenemos un control consciente sobre las funciones de las que se encarga. En términos generales, se pensaba que el sistema nervioso autónomo solamente consistía en un funcionamiento recíproco de sus dos ramas, la del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, cada una con sus respectivas funciones. El simpático encargado de la movilización y el parasimpático encargado de la inmovilización. Se creía que funcionaban de manera recíproca, o sea que si el simpático se activaba para podernos movilizar para nuestras actividades diarias o para defendernos, de hecho ya se conocía el mecanismo de pelea o de huida, lo que conocemos en inglés como fight-flight. Y se sabía que si se activaba esta parte del sistema nervioso, el simpático, el sistema parasimpático se activaba para poder contrarrestar la activación del sistema nervioso simpático. O sea que el parasimpático básicamente en esta visión antigua solamente funcionaba como un tranquilizante para el sistema nervioso simpático. Esta visión antigua de cómo funciona el sistema nervioso autónomo no es que esté mal, pero está incompleta. Y hoy en día todavía la ciencia médica sigue utilizando esta visión antigua porque todavía no conocen los conocimientos o los descubrimientos que nos brindó el doctor Stephen Porges a través de la teoría polivagal. Y es importantísimo que la conozcamos a fondo. El doctor Stephen Porges vino a este mundo para desarrollar esta teoría, digamos que esta es como su ópera prima. Y nos ha enseñado con esta teoría que el sistema nervioso autónomo es bastante más complejo de lo que se creía. Específicamente, él se dedicó a estudiar y a hacer descubrimientos muy importantes dentro del sistema nervioso parasimpático, que está constituido en casi su totalidad por el nervio vago. La teoría polivagal de Porges nos entrega un mapa de cómo funciona la fisiología del estrés y de cómo nuestro sistema nervioso autónomo está completamente encargado de nuestras facultades para lidiar con amenazas y para vincularnos, o sea, tener conexión social con otros seres humanos mamíferos. Y como sabes, yo soy un gran apasionado del tema del trauma, y para poder hablar de trauma es indispensable conocer la teoría polivagal. Así es que me he tomado el tiempo de estudiar a fondo esta teoría para podértela presentar aquí de una manera digerible. ¿Por qué es tan importante comprender la teoría polivagal? Lo que pasa es que los estudios sugieren que prácticamente todos nuestros comportamientos derivan del funcionamiento de los circuitos que constituyen al sistema nervioso autónomo. Todo lo que hacemos y cómo lo hacemos en esta vida depende del estado de nuestro sistema nervioso autónomo. Todo lo que creemos que somos o que no somos depende de nuestro sistema nervioso autónomo. Todo lo que hemos hecho como humanidad y todo lo que hacemos como individuos y todo lo que pretendemos hacer en el futuro está dictaminado por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el pilar de tu existencia y de la mía en su totalidad. Nuestro sistema nervioso en general es bastante complejo, pero a grandes rasgos tenemos lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central básicamente está constituido por nuestro cerebro y nuestra espina dorsal.
Y el sistema nervioso periférico pues es todos los nervios que rodean a ese sistema nervioso central, a grandes rasgos. El sistema nervioso autónomo deriva del sistema nervioso periférico. Este sistema se encarga de 3 cosas principalmente. 1, todas las funciones automáticas de nuestro cuerpo, o sea, nuestra digestión, la regulación de nuestro ritmo cardíaco, la regulación de nuestro ritmo respiratorio, la presión sanguínea, el metabolismo, el reparo de tejidos y muchas otras cosas más dentro del organismo. Todo lo que constituye una acción en la que tú no tienes que pensar conscientemente. Tú no tomas decisiones conscientes para que tu digestión se dé o para que tu presión sanguínea se dé de una cierta manera. Todo esto funciona de manera autónoma, independiente. 2. Se encarga de nuestros mecanismos de defensa: correr, pelear e inmovilizarse. Y número 3, el sistema nervioso autónomo también se encarga de nuestra conexión social. Esta parte también es crucial comprenderla muy bien, porque de esta parte de nuestro sistema nervioso autónomo deriva todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones. Ok, entonces, ¿de qué se trata la teoría polivagal? Como ya dije, la teoría polivagal es un mapa que nos regaló el Dr. Stephen Porges para poder comprender muy bien el funcionamiento total del sistema nervioso autónomo. Esta teoría está fundamentada por conocimientos que provienen de la filogenética. La filogenética básicamente es la historia evolutiva de los organismos, en este caso, los organismos que nosotros somos como seres humanos mamíferos. De hecho, la filogenética, en conjunto ya con la teoría polivagal, explican detalladamente la evolución del sistema nervioso desde nuestros ancestros, los reptiles, hasta los mamíferos que hoy en día somos los seres humanos. Si analizamos el mapa que nos ofrece la teoría polivagal desde la visión de la filogenética, tendríamos que ordenar las porciones dependiendo de la antigüedad que tienen. Así es que vámonos primero a millones y millones de años hacia atrás, para poder hablar de la primera porción, que es el sistema de inmovilización. Este sistema de inmovilización tiene aproximadamente 500 millones de años de edad. Lo podremos rastrear hasta nuestros ancestros, los peces, que vivían en el océano, las primeras especies de peces. Este mecanismo de inmovilización está regulado por el sistema nervioso parasimpático, específicamente por lo que conocemos como la porción dorsal del nervio vago. Esta porción del sistema nervioso parasimpático, la parte dorsal del nervio vago, se llama dorsal porque se refiere a la parte trasera de nuestro cuerpo, o más bien la parte trasera de los nervios que constituyen a esta porción. Este circuito nervioso básicamente brota de la base del cerebro y viaja por la parte trasera de nuestro cuerpo, recubriendo la parte trasera de nuestra espina dorsal. Y luego se expande por debajo de nuestro diafragma, conectando con todas nuestras vísceras, con todos los órganos dentro de nuestro estómago, con los intestinos, con el hígado, con el páncreas, con el estómago, y se encarga, entre otras cosas, de recolectar el flujo sanguíneo para llevarlo al tronco, a lo que conocemos en inglés como al core, a nuestro centro, a las partes más vitales de nuestro cuerpo, porque es un mecanismo de conservación. Pero esta porción dorsal del nervio vago tiene 2 tonalidades, y esto es algo que no muchas veces se habla de esto. He buscado mucha información sobre la teoría polivagal, incluso en otros canales de YouTube, y la verdad es que no me he encontrado que hablen de esto, y es importantísimo. La porción dorsal del nervio vago tiene 2 tonalidades. Tiene una tonalidad aguda y tiene una tonalidad grave. Si se activa en su tonalidad aguda, entonces la inmovilización que provoca tiene la intención de protegerse de una amenaza abrumadora. Tenemos muchos amigos en el reino animal que cuando se sienten amenazados utilizan este mecanismo como protección. Probablemente todos podemos imaginar la escena de un gato persiguiendo a un ratón, y en el momento en el que el ratón es capturado, se hace el muerto. Y de hecho podemos ver que muchas veces el gato juega un poco con el ratón, lo quiere como despertar para poderlo perseguir de nuevo.
y el ratón no se mueve, se está haciendo el muerto. Y es porque su porción dorsal en tono elevado o en tono agudo se activó para poderlo proteger de la amenaza que representa el gato. Este sistema se activa con la premisa básica de tenemos que preparar al sistema para morir. Cuando se activa este mecanismo, en esta porción específica, el dorsal del nervio vago en su tono agudo, el cerebro recibe la señal de que este mecanismo de defensa se activó y apaga o disminuye la información que podría ser transferida hacia los receptores de dolor. O sea que cuando estamos en este mecanismo de protección, sentimos menos nuestro cuerpo. Es bastante sabio porque si estamos a punto de morir siendo tragados por un gato, pues no queremos sentir dolor. Entonces el cuerpo evolucionó de esa manera para podernos defender. Este es el mecanismo de protección más primitivo que tenemos y lo compartimos con nuestros ancestros, los primeros peces en el mar, los reptiles y por supuesto los mamíferos. Y luego, dentro de esta misma porción del nervio vago, en su parte dorsal, tenemos su funcionamiento en tono grave. Si la porción dorsal del nervio vago en su tono grave se activa, no es para defendernos de una amenaza, sino simplemente para meternos en un estado de reposo, para que podamos hacer digestión de manera tranquila, calmada, y para que podamos relajarnos. Cuando se activa esta porción, nos sentimos a gusto. Podrías imaginarte tal vez estar recostado en una hamaca viendo las olas del mar, echándote un coquito. Esta es la parte chill, es la parte que nos relaja. También es un mecanismo de inmovilización, pero no de protección. Entonces tenemos dos tonos, recuérdalo muy bien, dos tonos dentro de la porción dorsal de nuestro nervio vago, de nuestro sistema nervioso parasimpático. Y no funcionan para lo mismo. Muy importante. Luego tenemos en esta línea de tiempo de desarrollo evolutivo, tenemos al sistema nervioso simpático, que tiene más o menos 300 millones de edad y lo podemos rastrear más directamente a nuestros ancestros, los reptiles. Este sistema se conoce como el sistema de movilización. Este sistema oficialmente no tiene dos tonalidades como las tiene la porción dorsal del nervio vago, pero sí se activa dentro de un espectro. O sea que si tú necesitas correr porque estás jugando fútbol, necesitas energía para poder hacer ejercicio, para poder llevar a tus hijos a la escuela, incluso para lavarte los dientes, para tener una conversación importante. Necesitas energía, necesitas que tu organismo se movilice, necesitas que tu corazón bombee sangre, necesitas tener una buena cantidad de oxígeno y necesitas mover tus extremidades. Este sistema se encarga de esa movilización. Pero si por alguna razón en el ambiente aparece una amenaza, tu sistema va a necesitar movilizarse todavía más para poderse defender, para poder pelear con la amenaza o para poder escapar de la amenaza. Y si necesitas pelear o escapar, este sistema, a través de las glándulas que conocemos como adrenales, que se encuentran aquí arribita de los riñones, va a administrar los químicos necesarios para que podamos tener estas respuestas de protección, de pelear o de correr. Los conocemos como los químicos del estrés, ¿no? La adrenalina, el cortisol, la noradrenalina. Entonces, este sistema nervioso simpático funciona dentro de un espectro. Si se activa, no siempre es para defendernos. Si se activa, también es simplemente para darnos la energía necesaria para poder movilizarnos dentro de nuestro día a día. Cuando hablamos de trauma es muy importante saber que este sistema funciona dentro de un espectro, porque muchas veces cuando hay trauma, eso significa que este sistema se quedó atorado, funcionando como si siempre hubiera una amenaza. Importante saber esto. Pero por ahora vamos a continuar con la teoría polivagal. En el desarrollo evolutivo, después de este sistema nervioso simpático, vuelve a aparecer el sistema nervioso parasimpático, vuelve a aparecer el nervio vago, pero esta vez en su porción ventral. Ventral significa enfrente. O sea que tenemos muchos nervios
que forman parte del sistema nervioso parasimpático y que básicamente conectan con la parte frontal de nuestro cuerpo, específicamente con los músculos de nuestra cara, con nuestros ojos, con nuestro oído, con nuestra voz, con nuestra faringe, nuestra laringe, con nuestra cavidad pectoral, con el corazón, con los pulmones. De hecho, podrías incluso tocar un poco tu rostro y decirle hola a la porción ventral de tu nervio vago. Aquí estás, en tu corazón, en tus pulmones, en tu garganta, en los músculos de tu cara. Esta porción es la que nos permite socializar. Es la porción más joven en el desarrollo evolutivo, comparado con los otros sistemas, claro, porque este tiene 80 millones de edad más o menos. Lo podremos rastrear a nuestros ancestros, los primates. Es gracias a esta porción de nuestro sistema nervioso autónomo que podemos conectar, que podemos comprender un gesto, una sonrisa, que podemos sentir lo que significa un abrazo, pertenecer a un grupo, tener amigos, tener familiares, tener pareja, tener hijos. Esta porción es la que nos permite sentir afecto, amor, vinculación, camaradería, sentido del humor. Cuando hay trauma dentro de nuestro organismo, esta porción del nervio vago, la parte ventral, se ve muy afectada. Es muy importante acotar que los nervios que forman parte de esta porción están recubiertos por una capa de grasa que se conoce como mielina. Esta capita de grasa básicamente es un conductor de electricidad muy potente. O sea que la información que se transfiere en esta red neuronal viaja muy rápidamente y de una manera muy específica y muy sofisticada. Por eso es la parte más evolucionada. Pero esta porción del sistema nervioso autónomo, la porción ventral del nervio vago, cuando nacemos no está completamente desarrollada. Todavía no termina de mielinizarse. De alguna manera, cuando somos bebés, necesitamos robarnos la porción ventral del nervio vago de nuestros tutores, de nuestros cuidadores. Así es como aprendemos a socializar, así es como aprendemos a vincularnos. Es súper importante comprender esta parte del sistema nervioso para poder comprender lo que es el trauma del desarrollo que muchos sufrimos y que es más común de lo que creemos. Porque si hubo ruptura en el desarrollo de la red neuronal de nuestro sistema nervioso parasimpático, de esta parte ventral del nervio vago, significa que no aprendimos una manera equilibrada de conectar con nuestros semejantes. Y tal vez crecemos con muchísimas dificultades para conectar con la vida, para conectar con los demás, para sentirnos a gusto dentro de nuestros propios cuerpos y ser nosotros mismos y tener sentido del humor y poder calibrar cómo es esta onda de socializar. A esto se refiere la teoría polivagal de Stephen Porges. Es este mapa basado en el desarrollo evolutivo de nuestro sistema nervioso autónomo. Conforme ganamos conciencia de cómo se sienten estos cambios fisiológicos dentro de nosotros, podemos empezar a detectar cómo se siente cuando estoy en un estado fisiológico de pelea, o cómo se siente cuando estoy en un estado fisiológico de huida, o cómo se siente cuando mi cuerpo se inmovilizó como mecanismo de protección, o cómo se siente si estoy dentro de un mecanismo de inmovilización para digerir y para descansar. Generalmente cuando hay trauma no tenemos acceso o tenemos muy poco acceso a la inmovilización sin miedo, que es este tono grave del sistema nervioso parasimpático, de la porción dorsal. Y también tenemos un acceso muy disminuido a la porción ventral de nuestro nervio vago. Es muy importante entenderlo, incluso para entender cómo se dan las enfermedades. Voy a hacer un video aparte para poder hablar sobre los efectos que tiene en nuestra salud física y mental que nuestros sistemas nerviosos estén funcionando de manera desregulada por influencia de los eventos abrumadores del pasado que no lograron integrarse. Date el tiempo de digerir con calma esta información para que puedas distinguir bien de qué se trata cada parte
Como siempre, puedes hacerme cualquier pregunta por medio de los comentarios de este video o me puedes agregar a mis redes sociales. En la descripción de todos los videos están mis redes sociales y te contestaré a la brevedad. Muchísimas gracias por tu atención, por estar presente con esta información. Soy Juan Pablo Palencia, soy el Nerd del Trauma y nos vemos en el próximo video. Chao.